Movimiento Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi. En el bloque anterior, tiempo para los panelistas ahora para preguntar o reflexionar, ¿no? Bueno, yo básicamente coincido con los planteos de Franchi, ¿no? Creo que el tema de los combustibles es uno de los que tiene más peso en la competitividad de los sectores, no solo del agro, sino de los sectores industriales y agroindustriales también. Incluso de la distribución de productos, tiene un peso muy significativo y es cierto que pagamos un combustible que es el más alto del continente por paliza. Lo que también es cierto es que el precio está hoy por debajo de lo que estuvo en muchas otras circunstancias, ¿no? Yo tenía acá algún número, por ejemplo. Hoy el petróleo vale, el combustible, el gasoil vale $1.16, con un petróleo Brent a 76 dólares por barril. En 2015 valía 1.41 con un petróleo de 52 dólares. En 2016 1.28. En 2017 1.40. Ese 2017 con un petróleo a 54. Un petróleo que estaba a 20, 25 dólares por debajo y valía $1.40. El combustible, ese fue el año en que nació el movimiento Un Solo Uruguay. En 2017 se empezó a formar, hizo eclosión, digamos, en aquel Durazno en Santa Bernardina en enero de 2018. Sí. Veníamos de un gasoil a $1.40, es decir, estaba más de 20 centavos de dólar por encima de lo que está hoy, y un petróleo que valía 54 dólares, valía 20 dólares menos. Es decir, y ahí reacciona en ese y otros tantos temas, reacciona Un Solo Uruguay y una cantidad de gente que se involucró en el movimiento. Esa situación, si bien ha mejorado un poquito, porque hoy el precio está un poco por debajo, incluso estuvo 1.15 en el 2019, 0.96 en el 2020, 0.96 centavos de dólar, ni siquiera llegaba al dólar el precio del gasoil. Pero viste que Franchi lo que hace referencia es a la estructura, por eso, la composición de ese precio final. Yo ya iba a ir a eso rápido, pero lo que quiero decir es que esta situación que está hoy se viene arrastrando desde hace muchos años. Pero es cierto que tenían toda la esperanza, dicho por el mismo interlocutor del movimiento, bueno, de que cambio de gobierno, se entendía la necesidad de hacer algo en profundidad con esto. Obviamente, pero esto se entiende desde hace muchos años. No nos olvidemos que en el 2003, año 2003, gobierno de Valle, Curiel y Astori redactaron una ley de asociación de ANCAP, que no era precisamente una desmonopolización o una liberación, pero era una asociación con privados, que empezaron a tallar lo privado, que la refrendaron, la ley, y la voltearon los sindicatos de ANCAP y buena parte del Frente Amplio. Propia ley de Curiel y Astori. Ya en aquella época, 2003, se hablaba de la necesidad de hacer cambios. La estructura, por eso dice Franchi, la estructura tiene componentes de subsidios cruzados, tiene el fideicomiso del boleto, como él decía, tiene el cemento, tiene el subsidio al supergas, tiene las obligaciones de mezcla con biodiesel, pero tiene un 25% del costo es impuestos. Claro. 25% del gasoil es IVA. Son 9 pesos en cada litro. No, perdón. No es IVA el gasoil. No. El gasoil tiene IVA. 25%, la variación es 25%. Subió un 25% el IVA, no es la composición. La variación que tuvo en esta última suba de 7 pesos con 30 de IVA por cada litro de gasoil a 9 pesos con 10. Subió un 25% el IVA, es decir, hay una cuestión de recaudación y eso es resorte del Poder Ejecutivo. Y en la nafta, que es IMESI, la variación es de un 19%, pasó de 23 pesos con 50 a 28 pesos con 10. Entonces, ahí podría eventualmente tallar el Poder Ejecutivo, independientemente que no se desmonopolicen o no se libere la importación de combustible. Podría el Poder Ejecutivo hacer una resignación de impuestos en esa materia. Eso es lo que pide, más allá del fracaso de la desmonopolización que mandó el gobierno en la LUC, que talle ahí. Y lo otro, la nafta. Y lo otro es el fideicomiso del boleto que dicen, bueno, esto lo puso Tabaré Vázquez por decreto. Lo puede sacar el actual presidente de la República por otro decreto y eliminarlo. Entonces, esa es la manera que ellos ven, sin llegar a la desmonopolización o a la liberación de los combustibles, es la forma que ellos ven de que el Poder Ejecutivo podría igual actuar para bajar el precio de los combustibles. Mencionaste el IVA en el gasoil y que hay del IMESI en la nafta. Sí.
El IPC y la nafta es el... sí, lo mencionó también. Son 28 pesos con 10 de cada 70 pesos. 70,80 vale la nafta, 28 pesos con 10 es Imesi y aumentó un 19% en esta última. ¿Cómo se arregla esto? Porque en definitiva, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo hacemos que Rentas Generales no se vea afectada desarticulando esta estructura tan compleja que está montada? No tenés forma que Rentas Generales no se vea afectada. Lo que vos podés hacer es, después tiene otros costos, distribución y tasas y tiene otros componentes, ¿no? Pero quizás uno de los componentes... Pero pensando nada más en el tema del subsidio al transporte, el fideicomiso del boleto, por ejemplo. Y bueno, eso se debería eliminar, es de cajón que se debería eliminar. No tiene por qué el sector productivo estar financiando el boleto de la capital. Lo que dice Franchi, en realidad ni siquiera pareciera ser un subsidio al bolsillo del que utiliza el medio, sino a la empresa, claro. A ver por acá, otra mirada, Vero. Bueno, pero que en los hechos termina incidiendo directamente sobre el precio del boleto. Porque si ese mecanismo no existiera, podemos discutir si se podría financiar de otra manera que no sea directamente con la carga tributaria a los combustibles. Pero si hoy no existiera el fideicomiso, el precio del boleto no sé cuánto estaría. Justamente por lo que Franchi decía en la nota, la pandemia es un contexto en el cual la venta de los boletos ha bajado, o sea que el precio, si lo dejamos librado, sería aún mayor. Y está la clase trabajadora, que es la que usa el transporte... Pero el fideicomiso no se creó en pandemia, es de mucho... No, pero por eso mismo. A eso agregarle el contexto de pandemia, donde los boletos que se vendieron fueron mucho menos. Si dejás librado el precio del boleto sin un fideicomiso, ¿cuánto se pagaría hoy? Yo creo que no hay gobierno que esté dispuesto a pagar ese costo político en este contexto. Salvo que encuentre un mecanismo de financiación alternativo que seguramente también va a recaer sobre algún otro sector de la sociedad. Eso es inevitable. Respecto al tema de fondo, es una discusión que, como tú decías, Fernando, lleva décadas, que depende mucho de un contexto que es internacional, y entonces lo que se puede hacer aquí es perjudicar más o menos a rentas generales. No hay mucha otra discusión. Pero sí creo que este mecanismo que el gobierno eligió, que estaba contenido en la LUC y todos mirábamos con expectativa, bueno, ¿cómo va a ser esto? Estar esperando todos los meses cómo se espera el resultado del IPC, cómo se esperan otros indicadores, cuánto va a salir el precio de los combustibles. Creo que este mecanismo no está dejando conforme a nadie, ¿no? El único que está conforme con este mecanismo es el gobierno. Bueno, el ministro de Industria lo defiende, la transparencia es el argumento, pero la incertidumbre que genera... Bueno, te pido una pequeñita interrupción. Vos mismo... porque vos decís no deja conforme a nadie. No deja conforme a nadde porque el petróleo... la gran mayoría porque el petróleo está subiendo. Si el petróleo estuviera bajando... Está bien, pero... dejaría contento a todo el mundo. Bueno, acá lo que nos importa es el precio que pagamos en el Yo creo que no solamente, porque la incertidumbre de la que habla Franchi es una incertidumbre que manejan todos los sectores productivos. El comunicado de las gremiales agropecuarias también hablan de eso, ¿verdad? Lo que se genera, bueno, desde el punto de vista de la fijación de precios, de manejar los costos de tu empresa, de tu emprendimiento, bueno, aguardar qué va a pasar el primero del mes siguiente con el precio de los combustibles. Creo que además políticamente es un desgaste para el gobierno muy importante, salvo que lo que se quiera sea instalar una discusión de fondo que puede ir camino a rever el monopolio que hoy tenemos. Por lo que escuchamos decir a Franchi, ¿no pasa por ahí? ¿No está planteando instalar un diálogo, un conversatorio pero con lo las estoy viendo desde el autoridades? punto de vista de la estrategia del gobierno. No me explico otra estrategia que no sea esa, la de estar modificando todos los... La estrategia del gobierno original, la del presidente de la República, fue desmonopolizar los combustibles. Exacto. Esto es eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Por eso mismo. Esto es un híbrido nacido a partir de la oposición de Cabildo Abierto y el sector ciudadano que se opusieron a la desmonopolización. Yo creo que este híbrido concretamente va a precipitar el objetivo de fondo del presidente. No puede estar un gobierno aumentando el precio de los combustibles todos los meses o eventualmente bajándolo. Mirá que yo una cosa nomás. Para mí hay una estrategia muy clara. Una cosa nomás. Bajándolo no tendría problema. En tanto se baje justamente porque el precio del petróleo baja... No, una cosa quiero decir. El tema de la inestabilidad y la incertidumbre... ¿No sería el único país donde el combustible funciona de esa manera? En Estados Unidos cambia todos los días el precio, en Argentina cambia cada rato y en muchos otros países cambia cada rato. O sea, no sería una novedad. Y además todos los productos importados, en este caso el combustible tiene un enorme costo importado, están sujetos a los vaivenes internacionales. Nadie te puede garantizar. Si vos importás, el sector productivo importa fertilizante y el fertilizante sube a cada rato. A cada rato sube, todos los días sube. ¿Por qué? Lo que pasa es que nos acostumbramos mucho a tener la vaca atada con ANCAP.
Y la vaca atada no existe, es irreal, es una fantasía que nos está costando toneladas de guita. Toneladas de bueno, guita. Creo que justamente lo que tú estás planteando es lo que el gobierno está buscando, que se ponga de manifiesto sobre la mesa algo que ya se sabía. Y que la puja se dé entre el sindicato de ANCAP, entre Uruguay, que se maten entre ellos. Bueno, pero además lo estás viendo. ¿Cuál es el punto? Lo estás viendo en estas últimas horas. El propio Cabildo Abierto está dispuesto ahora a analizar un camino alternativo, habla incluso de la posibilidad de un referéndum. Eso pero no existiera. ¿Crees que es una estrategia puntualmente? Bueno, yo creo, francamente creo que sí. Va a haber en octubre un proyecto de ley de Da Silva y Coutinho para desmonopolizar. Con este contexto, ¿Vos coincidís? ¿Pensás que es una estrategia de del gobierno? descontexto general? No, yo creo que el gobierno tenía otra estrategia y le falló. ¿Qué pensás, Ale? Bueno, que es un tema súper complejo y en efecto lo que empezó siendo, así estaba incluso en el gráfico señalado como un solo Uruguay, preocupación ante el aumento del precio de los combustibles, que se supone que era el tema, es muy claro que en realidad lo que subyace tiene que ver con la promesa histórica, electoral, ideológica, filosófica de lo que podríamos llamar el corazón del herrerismo, que tiene que ver con la libre importación de los combustibles, ¿no? Un asunto que en la LUC, en el primer intento de la LUC, estaba redactado, ¿se acuerdan, no? Y que finalmente no prosperó. Y no prosperó no por el sindicato de ANCAP ni por la oposición, no prosperó porque los socios del gobierno no se lo llevaron. Lo que dejan claro que sobre estos asuntos no hay nada claro, ¿verdad? Es decir, probablemente algunos piensan que tienen la vaca atada, como decía Fernando. Lo que no hay es conceptos atados en este sentido, porque también la libre importación de los combustibles tiene que enfrentar un problema. Sí, lo decía el propio Franchi, ¿no? Tampoco pareciera ser el sueño... Sí, y quiero decir, Uruguay es un país deslocalizado, como dicen los técnicos, como para que ese sea el único atributo. Hay a propósito un asunto que me parece que estamos obviando como el tema esencial del tema de los combustibles, y es que, fíjate vos, lo decía Fernando también, si los fertilizantes que se importan inciden en la producción agroindustrial, Uruguay, que no tiene petróleo, fíjate, hasta de los productos que Uruguay produce es tomador de precio, ¿no es cierto? Fíjate los que ya no solo no produce porque ni siquiera tiene, como es el petróleo, ¿no? Así que son asuntos verdaderamente complejos. Lo que sí me parece muy bien es que las discusiones se lleven a pleno y a fondo. Ese me parece que es un asunto que yo valoro de todo esto como un buen instrumento. No creo que sea un buen instrumento realmente fijar el precio mes a mes a propósito de la paridad de importación, porque además está bien, cualquiera puede entender, lo dijo Gandini en más de una oportunidad, y además se supone que está la primicia inicial, en la medida que baje el petróleo, bajarán los combustibles. Bueno, y si eso no llega a ocurrir, menudo problema se generará. Pero el asunto... Perdón, en contraposición a la etapa en la que estaban bajos el precio del petróleo y nosotros teníamos un combustible altísimo. Bueno, lo que pasa es que acá hay otro asunto, y es que el petróleo no se compra todos los días. Los estados no van a la gran estación de servicio del mundo y compran todos los días. En general compran precios que incluyen un seguro que justamente de alguna manera baja los posibles riesgos del vaivén, ¿no? Pero este es un asunto muy interesante a tener en cuenta, porque acá me parece que hay otro tema que este sí yo creo que es el gran valioso de la discusión, y es que cualquier forma de subsidio, cualquiera, los que están metidos en el precio del combustible o los que están metidos en cualquier otra área de la escena nacional de su producción y su economía, los subsidios tienen que ser como la República, transparentes, claros, que los conozcamos todos de punta a punta, porque me parece que el subsidio, cuando se vuelve opaco, termina generando la idea de que terminás beneficiando al que vos pensabas que no necesita beneficios y no beneficiando tanto al que se supone que... Ese es un principio republicano que yo abrazo y valoro por siempre. Y en cuanto al transporte, porque siempre que se habla de esto, se habla de los subsidios y se habla del transporte, no hay ciudad en el mundo en el que el transporte no esté subvencionado. ¿Quién lo subvenciona? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿A una empresa? No, al transporte. Pero pensando en lo que pasa acá en nuestro país. Sí, al transporte. En ningún lugar del mundo el transporte se sustenta por sí mismo. Necesita aportes de la comunidad para que esto se sustente. Si es este
el instrumento más adecuado? Por supuesto, yo no tengo la menor idea, pero es un asunto que me parece que debería quedar claro y, digamos, en poder de los ciudadanos. Bien, a ver, porque sea tu cumpleaños no zafás, estimado. No, espero tener el mismo espacio que todos mis compañeros. No me discriminen por vejez. Bueno, ya usaste por vejez. Saludo que un solo Uruguay viva y lucha. Me parece bárbaro, porque aparte yo creo que el gobierno del Frente Amplio le erró al catalogarlo como poco menos que una rebelión de los estancieros, no sé cuánto. De las 4x4. De las 4x4 le erró, porque aparte salieron por fuera de las organizaciones históricas del campo, ¿no? De la Asociación Rural y de la Federación Rural, fueron otra gente que incluso no son solo productores, como lo dice él. Me llamó la atención que lo hubieran pateado antes. Me parece bárbaro que estén planteando sus problemas. Ahora tienen parte de su relato propio, ¿no? Porque Franchi en su discurso, entre otras cosas, dice, ay, que si hay que cerrar, que se cierre, y además Bella Unión, que es ineficiencia. Dos cosas que me parece que son importantes. Diego Labat, actual presidente del Banco Central, fue director de ANCAP en el gobierno anterior, puesto por Lacalle Pou. Y entre otras cosas, y esto me lo dijo a mí, así que yo eso no... Es decir, él no consideraba que Uruguay tenía que cerrar la refinería, porque a veces plantean algunos planteos medios radicales que hay que cerrar, porque ahora salió Nueva Zelanda que cerró la refinería, entonces está poniendo como ejemplo, si Nueva Zelanda puede, porque nosotros no. Diego Labat, herrerista, delegado de Luis Lacalle Pou en ANCAP, estaba diciendo que ANCAP, Uruguay no puede prescindir de la refinería. Él sabe mucho mejor que yo del tema, pero él lo dijo. Y lo otro que me acuerdo es que se habla de ALUR y no sé qué. ALUR, por supuesto que no es eficiente, seguramente está subsidiada, pero es parte de un proyecto de desarrollo de Bella Unión, que el propio actual presidente de la República, cuando estuvo en Bella Unión hace unos meses, dijo que él seguía apostando al proyecto de desarrollo de Bella Unión, no sé si con ALUR o con otra cosa, pero la idea era mantener ayuda económica para que ese pueblo, que tiene determinada forma de subsistir, no desaparezca, que no se vuelva un pueblo de ratas y que se desarrolle. Capaz que ALUR no es el momento... Eso tiene que ver con otro análisis más profundo y es el rol de las empresas públicas. Por supuesto. El tema para mí es El combustible en Uruguay es caro, sí, seguramente es caro. Ahora, ¿es caro por la ineficiencia de ANCAP? En un porcentaje sí, pero lo acaba de mostrar de forma excelente, con todos los números a la vista, mi amigo Marguerite. Está el IMESI y el IVA, que son grandes partes del se comen en León, y aparte el subsidio al boleto, que es otro tema también que hay que analizar. Yo creo que hay que subsidiarlo, no sé si es a través de los combustibles que hay que subsidiarlo, no lo tengo claro, pero me parece que si se usa ANCAP para recaudar para rentas generales, no le echemos la culpa a la eficiencia de ANCAP, es rentas generales que está ordeñando esa vaca. Entonces, a mí me parece que, y redondeo, porque ya veo que ANCAP hay que hacerla eficiente, por supuesto, pero que Rentas Generales deje de usarla como oficina recaudadora, recaude de otra forma. Muy bien. Sí, ¿tenemos que cerrar? Bueno, si es breve, dale. No, porque quería algo que dijo Camino que me parece que es bastante relevante y que en esto toca, que los subsidios deben ser transparentes y claramente identificados. Y además, los subsidios, uno no puede pretender, como dice García, que ALUR haga políticas sociales para el desarrollo de Bella Unión, o que ANCAP financie el subsidio del boleto, o subsidie... Bueno, no dijo no puede. O subsidie Habría que debatir si puede. No, es una opción del gobierno que lo hizo. Parándome en lo que dice Camino, yo creo que las políticas sociales lo deben hacer los organismos que hacen políticas sociales. ANCAP no es un organismo que hace políticas sociales, ni lo es ALUR, ni Voy lo a la es ningún otro. Es parte del proyecto productivo. Entonces, lo compartís o no, pero... Eventualmente, si va a haber subsidios, que lo haga, no sé, el MIDES que haga subsidios. Que dé subsidios. Desarrollo productivo Pero que se apunta, no ayuda social. ANCAP, no. ¿Entendiste? Hay subsidios cruzados de todo tipo acá. Están los biocombustibles, que está en parte ALUR, está el fideicomiso del boleto, está la cementera, hay mucha cosa dentro de ANCAP, mucha cosa. En ese factor X famoso, podría bajar el precio 3 pesos, así como de la nada, sin tocar los impuestos, podría bajar rápidamente el costo. Desmonopolizando, el tema es que la panacea que ahora se habla es de monopolizar ANCAP o liberar la importación.
¿eso va a garantizar de que haya combustible barato si ANCAP hoy está cobrando y Messi? Mirá, yo no sé si garantiza o no. Entonces es un verso. Pero yo como dice, contra la empresa pública. Como dice el doctor Guillermo Sicardi, dice, abramos la posibilidad de que haya varios surtidores. Entonces está el surtidor de la libre importación, que tiene 1, 2, 3, 4, 5... Y volvámonos a Paraguay, y hagamos el surtidor socialista. Claro. El surtidor socialista, que es el de ANCAP y que tiene todos los sobrecostos, todos los... el paraguayo, que sociales. A ver, quién solidario vas y cargas en ese. A ver quién pone nafta o gasoil en el surtidor socialista. Vamos a ver, ¿a qué nadie? ¿A qué se funde? Como funden todo. ¿A qué sí? Bueno, ahí está la posibilidad que tiene el Estado de intervenir. Una cosa, desmonopolizando no vas a lograr nada. Sí, lográs competencia. Breve, dale y así. Menos que breve. Sí. A propósito del ajustar los precios, digamos, mes a mes, y en el marco de si sube el petróleo, que corre el riesgo, lo que ha pasado en los últimos 3 meses, que ha subido sistemáticamente, como todos sabemos, los precios de los combustibles en cualquier sociedad, en cualquier economía, inciden sobre otros precios, ¿verdad? Eso cualquiera lo puede entender. El asunto que eso incluye una potencial injusticia que es la siguiente. Supongamos, después de estos 3 meses de subas consecutivas, supongamos que sobrevengan 3 meses de baja. Supongamos. ¿Alguien piensa que los precios que en su momento subieron por el alza de los combustibles empezarán a bajar una vez que bajaron los combustibles? No, porque hay una norma desde la perspectiva económica que establece que los precios tienen agilidad a la hora de subir y se encuentran con, digamos, caminos menos eficientes a la hora de bajar. No, pero acá eso no corre. Acá eso no corre. Ese es un asunto. Como está definido en los artículos de la LUC, eso no corre acá. Cada 2 meses, si el precio del petróleo, las compras del periodo dieron a la baja, hay que bajarlo. Pero esa inercia que es más lenta la baja que la suba no corre. Fernando, eso correlaciona al precio de los combustibles, no a lo que el precio del combustible provoca en otros productos. A eso me refería. Esos son absolutamente ingobernables. En la medida que te suba, como está subiendo ahora, la inflación se escapó del rango meta, en la medida que te suban, porque suben las naftas, porque sube el gasoil, cuando estos bajen, que van a bajar, como decís vos, en la medida que baje el petróleo, sin embargo, no van a bajar esos precios que en estos 3 meses están subiendo. Y ese es un asunto que implica, ya no solo de la materia económica, que no me meto a miradas críticas de los que sí saben, sino también desde la perspectiva política, una acción que luce como, por decirlo menos, frágil. Eso igual habrá que verlo. Eso igual habrá que verlo. Porque eso no está, todo sube y nadie te lo baja. Eso no está demostrado. Estás viendo cuando vas eso no está demostrado. Subieron los combustibles, no paran de subir los combustibles y la inflación está controlada. Bien, la lo que sí inflación baja, está dentro del rango meta por primera vez en muchos años. Lo que sí baja es una marca que está en boca de todos. ¿Me escuchan, por favor? Esto les importa, sobre todo ustedes que son tan hacendosos. Hay algo que baja, una marca que está en boca de todos.